Muy buenas chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo tutorial sobre el Chain Bybit. Hoy vamos a hablar sobre todo lo que necesitan saber sobre este chain, cómo es el proceso de registro, todas las funciones que tiene disponible el chain para poder depositar, retirar, hacer transferencias o intercambio de saldos, y también todas las funciones de trading, tanto spot como futuros, y muchas otras cosas más que son importantes que conozcan a la hora de utilizar Bybit. Bybit es un exchange que está en el mercado desde el año 2018, ya tiene bastante trayectoria y también es muy conocido a nivel mundial porque está en el puesto número 2 en el ranking de los mejores exchanges del mundo, apenas por detrás de Binance, tanto en lo que es derivados como en el mercado spot. Esto es algo muy positivo para cualquier exchange. Aparte también tiene muy buena liquidez, que quiere decir que tiene mucho capital disponible tanto para retiros como operaciones de compra-venta. Y también tiene una gran cantidad de mercados y muchísimas criptos disponibles para operar. Y por supuesto tiene comisiones bajas, aunque estas comisiones se pueden bajar un poco más dependiendo de cómo ustedes se hayan registrado. Bybit también tiene prueba de reservas, una de las cosas más importantes que siempre tienen que mirar en un exchange antes de registrarse, más que nada para que ustedes puedan saber cuáles son los fondos reales que tiene el exchange y a dónde están esos fondos, y ustedes pueden hacer un seguimiento total de cada una de las billeteras. Vamos a empezar primero por lo más simple, que es crearse una cuenta en Bybit, y luego hacemos un breve repaso sobre todas las funciones para que ustedes conozcan de manera general todo lo que pueden hacer con Bybit. Existen varias maneras de poder registrarse, una es hacerlo directamente desde la página oficial y la segunda opción y la más recomendable es hacerlo a través de un link que tenga beneficios, más que nada para que ustedes tengan recompensas a la hora de registrarse y también descuentos en comisiones, que esto les puede ayudar muchísimo a largo plazo. Si ustedes se registran directamente de la página oficial, quizás no tengan ninguno de estos beneficios, por eso es importante la aclaración de las pequeñas diferencias entre una manera de registrarse y otra. En la descripción les dejo igualmente el link que les va a llevar directamente a la página de registro. Lo primero que tienen que hacer es colocar su correo o número de teléfono, una contraseña, darle al botón recibir bonos de bienvenida y les va a enviar un código a su correo o número de teléfono dependiendo de lo que ustedes hayan elegido. Simplemente lo cargan, lo confirman y listo. Así de simple ya podrían iniciar sesión en su cuenta de Bybit. Lo siguiente, por supuesto, es verificar la cuenta para que ustedes puedan utilizar todas las funciones. Es simplemente brindar los datos personales para que puedan verificar su identidad. El proceso puede tardar algunos minutos y esto es algo que piden de manera obligatoria prácticamente todos los exchanges, así que es algo que sí o sí tienen que completar. Más que nada para que puedan utilizar todas las funciones como depositar, retirar, comprar, vender o incluso realizar operaciones de trading sin ningún tipo de limitación. Les voy a hacer un breve repaso sobre cada una de las pestañas que tiene Bybit para que más o menos conozcan qué es lo que pueden hacer en su cuenta. En la primera parte tenemos dos formas de usar Bybit. Una es por la Web3, que sería la billetera descentralizada de Bybit, que también nos va a permitir obviamente conectar otras billeteras externas descentralizadas o hacerlo a través de Wallet Connect, que sería un conjunto enorme de distintas wallets, o incluso hacerlo a través de MetaMask. O sea, podríamos conectar MetaMask y ver los diferentes saldos o incluso cargar saldo a esa billetera. La principal ventaja de la Web3 es que vamos a poder usar una gran variedad de criptomonedas, incluso aquellas que todavía no están listadas en el exchange, y también vamos a poder hacer intercambios de diferentes criptomonedas con la posibilidad incluso de poder cambiar las diferentes redes, incluso sumado a muchas otras funciones que son una gran ventaja. La segunda opción y la más usada es la de Chain, que es la que todos conocemos. Una de las primeras opciones es comprar criptos y dentro tenemos varias opciones. La primera es Trading P2P sin comisiones, que sería el P2P, es decir, la compra-venta entre personas donde el exchange se pone de por medio para evitar cualquier inconveniente y que la operación se haga de la manera más segura posible. Esta función es la más utilizada para poder comprar o vender criptomonedas. En la descripción les dejo un video completo sobre este proceso para que ustedes puedan ver cómo hacer y poder comprar o vender de manera correcta dentro de Bybit. La siguiente opción es comprar con un solo clic, donde van a poder comprar o vender utilizando moneda fiat, es decir, dólares o la moneda de su país. Luego tenemos depósito fiat, que sería un depósito directo utilizando la moneda local de su país. Esta opción no está disponible para todos los países. Después tenemos la opción convertir sin comisiones. Pueden convertir Bitcoin a USDT o viceversa, o cualquier otra criptomoneda que ustedes quieran. Hay muchísima variedad de opciones para elegir. Y por último tenemos la opción de depositar criptomonedas de forma directa usando un exchange o una wallet, que si no saben cómo hacer o tienen alguna duda de cómo se hace este proceso, les dejo también un video en la descripción explicando el paso a paso de cómo se hace un depósito o un retiro.
La siguiente pestaña es mercados, que contiene un resumen general sobre lo que está pasando en los diferentes mercados, más información clave y también datos de los diferentes contratos que les puede ayudar un montón a tomar decisiones a la hora de entrar o salir del mercado. En As Trading van a poder encontrar diferentes opciones dentro, pero la más importante es portal de trading. Acá tendrían todas las opciones para poder hacer trading en lo que es el mercado spot, es decir, comprar criptomonedas real y tradearla, o también acceso al mercado de futuros con los diferentes pares, tanto en USDT como en USS, o ambos pares en perpetuos, o poder realizar operaciones de trading con contratos de vencimiento, así también como la posibilidad de poder hacer futuros inversos, que esto se puede hacer en muy pocos exchanges. Si no entienden cómo funcionan los futuros inversos, también les dejo un video en la descripción explicando el paso a paso de cómo realizar estos futuros para que sepan qué es lo que tienen que hacer a la hora de operar. Y por último también tenemos las opciones liquidadas en USS, es decir, necesitan USS para poder operar, ya sea en lo que es Bitcoin, Ethereum o Sol. No existe mucha variedad obviamente, pero sí es una gran herramienta para poder comprar por debajo del precio de mercado y vender por encima del precio de mercado, logrando ganancias muy superiores a lo que se puede conseguir en los mercados tradicionales. Si les interesa saber cómo funciona el mercado de opciones, simplemente me lo dejan en los comentarios y hacemos un video dedicado para que ustedes sepan de manera general cómo funciona el mercado de opciones. Luego tenemos la pestaña herramientas, donde tenemos muchas opciones dentro. La primera y más importante es la de copy trading, donde van a poder hacer copy trading a traders profesionales. Solamente tienen que tener muchísimo cuidado y fijarse muy bien en los datos, en el historial de ese trader, por ejemplo el historial de operaciones y su información general y estadística antes de copiar. Luego tenemos la opción de Trader GPT, que este es un chat como ChatGPT, pero dedicado exclusivamente a lo que es el mundo cripto, así que pueden preguntarle cualquier cosa que ustedes necesiten acerca de cualquier proyecto y les va a dar la información lo más precisa posible para que ustedes sepan de qué se trata. Esta es una herramienta muy buena para principiantes, más que nada para aclararle muchísimas dudas que tengan acerca del mercado cripto. Luego tenemos la opción de bot trading, donde van a poder configurar su propio bot para que trabaje de manera automática para ustedes. Esto obviamente hay que saber configurarlo, no es simplemente utilizarlo y nada más, sino que hay que tener una estrategia para que este bot funcione correctamente y hacerlo muy bien para no cometer errores y tener pérdidas después que nos tenemos que estar lamentando. Por eso es muy importante que por lo menos averigüen bien antes de configurar un bot de trading. Y por último, dentro de herramientas tenemos la opción de trading de prueba, que sería la cuenta demo para que ustedes puedan practicar sus operaciones. Esta cuenta les va a ayudar un montón, más que nada si ustedes son principiantes, a que puedan crear una estrategia, a que puedan aprender a cómo se ponen las operaciones en el mercado antes de ir al mercado real. Luego tenemos la opción de finanzas, donde dentro tenemos varias opciones para poder invertir, como EAR, y dentro podemos encontrar un resumen de todas las funciones que tiene disponible Bybit para poder invertir. Una gran cantidad de productos en los cuales podemos invertir, tanto para principiantes como expertos, algunas con bajo riesgo y otra con riesgo moderado según el tipo de inversor. Dentro de finanzas también están los préstamos cripto, donde van a poder sacar un préstamo dejando como colateral alguna otra criptomoneda que ya tengan en el exchange. Como por ejemplo tienen Bitcoin y necesitan sacar USDT, lo van a poder hacer simplemente pagando una pequeña comisión de interés, pero esto es algo que lo pueden hacer sin tener que tocar su criptomoneda real, y una vez que devuelvan van a poder recuperar los fondos que ya tenían sin tener que vender esa criptomoneda. Esto les puede ayudar muchísimo dependiendo del tipo de, obviamente, estrategia o la necesidad que ustedes tengan en ese momento. Y también tenemos la opción de centro de recompensas, donde van a poder reclamar los premios que ya ganaron y participar de manera directa en diferentes eventos o también diferentes airdrops para que obtengan ganancias de diferentes criptomonedas que van saliendo al mercado. La opción buscador la pueden utilizar para buscar exactamente lo que ustedes necesitan. Por ejemplo, pueden buscar Launchpool y les va a saltar directamente todos los Launchpool que están disponibles dentro de Bybit para que puedan elegir o incluso participar en cualquier proyecto de manera directa. Esto les va a ayudar un montón a que no estén buscando entre las diferentes pestañas, sino que puedan buscar directamente lo que necesitan. En activos van a encontrar un resumen completo sobre su saldo, más opciones para poder depositar o retirar criptomonedas en Bybit, tanto a otras billeteras como a cuentas propias de Bybit sin tener que pagar comisiones. También tienen acceso a las diferentes cuentas, como son la cuenta de financiación y la cuenta de trading unificada, que son cuentas que se pueden transferir saldo entre sí
sin tener que pagar ningún tipo de comisión. Y los productos de inversión que son Earn y Copy Trading. Y por último tienen su perfil donde van a poder ver su UID de usuario. Y en cuenta van a poder acceder a todas las configuraciones y opciones más importantes, como por ejemplo poder realizar lo que es el KYC o completar las configuraciones de seguridad para mantener la cuenta lo más segura posible. También van a poder acceder a lo que son las conexiones API y poder configurar las diferentes conexiones, que esto es algo muy importante, más que nada si van a utilizar saldo que está disponible en otros chain. Como pudieron darse cuenta, Bybit es muy similar a otros exchange, como por ejemplo Binance, Bitget, Binex y muchos otros. En cuanto a lo que es la interfaz y funcionalidades, son prácticamente lo mismo, simplemente que tienen algunas pequeñas diferencias que lo destacan del resto de los exchange. Y al ser un exchange muy reconocido, es algo muy bueno porque nos brinda un cierto nivel de seguridad a la hora de utilizarlo. Yo ya vengo utilizando Bybit hace más de 5 años, para mí funciona muy bien en todos los aspectos. Igualmente siempre es importante que conozcan y sepan todo sobre un exchange antes de registrarse. En la descripción igualmente les dejo un video de todo lo que necesitan saber sobre cualquier exchange antes de registrarse y que lo tengan en cuenta, por supuesto, antes de crearse una cuenta. Si ustedes no tienen una cuenta de Bybit y quieren registrarse, abajo en la descripción también les dejo el link para que puedan crearse una cuenta con diferentes beneficios para nuevos usuarios, más descuentos en comisiones de por vida. Espero que les haya servido la información. Cualquier duda que tengan me lo dejan en los comentarios, en las redes sociales del canal. Muchísimas gracias como siempre y nos vemos en el próximo video.